Barça de hoy con Alex, Adama, Javier, Pepín, Marc, Pau, Laura y Olga. Sí. El director de orquesta, Xavi Hernández, hará la clase con Andrés Iniesta, uno de los pocos jugadores formados en la Masía, la escuela de fútbol del Barça, que ha conseguido llegar al primer equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? Así me gusta, hombre, muy bien. Bien educados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Anda, también hay chicas. ¿Qué tal? Bueno, muy bien esto de dar la mano, ¿eh? La educación es muy importante. Cuando nosotros empezamos, lo primero que aprendimos fue a dar la mano, y a respetar al compañero y al entrenador. Me acuerdo de que nuestro primer técnico fue Asensi, que fue un futbolista del Barça. Enseguida te dan la mano. Me quedé atónito. ¿Qué es eso? La mano. Yo no doy la mano con 10 o 11 años. Así que te inculcan cierto respeto hacia los otros, hacia tus compañeros. Cuando llegabas al entrenamiento, tenías que darle la mano a tus compañeros y al técnico. Bueno, el entrenamiento que vamos a hacer se basa en el centro del campo, en la posesión de balón. Y desde la época de Cruyff, ¿sabéis quién es Cruyff, no? Entonces, este es una cuestión... ¿Quién es Cruyff? Un entrenador y un exfutbolista muy importante para el club. Implantó una forma de jugar a base de triangulaciones y de mantener el balón. Posesión y mantener la posesión. Lo más importante es la posición del 4. Quería que toda la organización ofensiva del equipo pasase por esa posición, en forma de triángulos. Cruyff siempre se basaba en eso. Y ahora Rijkaard también, porque quiere que siempre haya triángulos en el campo. Y entonces todos los triángulos pasan por el 4 o por el 6 en este caso. Y ahora Andrés y yo jugamos en esta posición. Andrés está un poco más avanzado. Se trata de no perder el balón e intentar que salgan todos los balones desde esta posición, a través del hombre clave, para que luego se puedan distribuir correctamente. Eso es lo que practicaremos hoy. ¿De acuerdo? El ejercicio consiste en un zigzag, ¿vale? En un dribbling del contrario, con la derecha y la izquierda. Siempre es importante utilizar ambas piernas. Andrés es un especialista con ambas piernas y os hará una demostración. Izquierda, derecha y final. Es importante utilizar siempre ambas piernas. Si utilizas una sola pierna en el mundo del fútbol parece que seas cojo. Y luego disparamos a puerta. Venga, derecha, izquierda. Venga, las dos piernas. Muy bien. Venga, otro ya. La cabeza siempre levantada, ¿de acuerdo? Porque si viene un contrario lo podemos driblar y si no, vemos el pase. Venga, la cabeza alta. Muy bien. Muy bien. Muy bien esta chica. La cabeza alta. Intenta levantar la cabeza. Bueno, muy bien. Vamos a cambiar de ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a intentar proteger el balón. Yo estoy en esta situación, ¿de acuerdo? Andrés me viene a presionar y lo más importante es poner el cuerpo. Andrés me presiona y yo, si pongo el cuerpo, tengo ventaja sobre la pelota. ¿Puedes poner la mano? No, la mano no, porque el árbitro puede pitar falta. Lo importante es poner todo el cuerpo. El balón bien lejos. Que Andrés no llegue, ¿de acuerdo? Lo importante también es estar de lado, porque así Andrés no puede meter el pie. Yo así no puedo. Y yo voy alejando el balón cada vez más. Si Andrés viene por un lado, lo hago con la derecha, y si no, con la izquierda. Si Andrés me entra por aquí, intento levantar la cabeza, miro dónde está Andrés y me giro. ¿De acuerdo? Como no tengo el recurso del dribbling, no sé driblar demasiado, hago esta vueltecita. Veo que viene el contrario por ahí, me la quiere robar y hago pop, 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 pop. Como mi distancia en la circunferencia es más corta y la suya más larga, pues entonces ya lo he driblado. Lo más importante es no perder el balón. Siempre me lo han inculcado desde pequeño. No perder la pelota en esta posición porque eso es regalarle un gol al contrario. Yo creo que la mejor protección para la pelota es no perderla y pasarla. Los profesores hacen una demostración antes de empezar el ejercicio. El objetivo, mantener la posesión de la pelota ante la presión del rival.
Veis siempre lejos. Andrés siempre está lejos del balón. Con la izquierda, derecha. Depende de la situación en la que esté Andrés. Muy bien, venga, vamos. Venga. Ven, ahora para el otro lado. Bien, bien, vamos, vamos. Venga, va. Sal por ahí, sal por ahí. ¿Y ahora qué? Muy bien, venga. Eso es, eso es. Siempre atento, muy bien. Va, vamos. Dentro yo. Ahora por ahí. ¿Para dónde vas? Intenta girar rápido. Venga. Mirando a Andrés siempre. Muy bien. Venga, va. Tiene la mano que falta, ¿eh? Y si te doy aquí un mordisco que... Ahora. Muy bien. ¿Y ahora qué? Venga, vengo por aquí. ¿Qué pasa? Muy bien. Muy bien, las dos piernas. El último en hacerlo es Àlex Corredera. Àlex tiene 8 años y juega en los Benjamines del Barça. Se desplaza 3 veces por semana a Barcelona para entrenar. Vive en Sant Joan de las Abadesas, un pueblo de la provincia de Girona. Su tiempo transcurre entre el fútbol y los viajes en coche. Meriendo en el coche. Croissants pequeños. Croissants de Frankfurt, de sobrasada. A veces hago de locutor de fútbol. Se va de 2. El pase para Eto'o. Chuta al palo. Trezeguet para Del Piero. Piero Sambrota. Sambrota chuta para Víctor Valdés. A veces juego a rallies y cosas así. Recto. Atención. Salto a la derecha. ¡Bum! Los desplazamientos a Barcelona con Àlex son muy divertidos. No hay tiempo para aburrirse. El chaval hace cada semana más de 1000 kilómetros para ir a entrenar a Barcelona y para acudir a los partidos. Son cada día 4 horas de carretera para ir a entrenar 1 hora y media. No estaba muy convencida. Son muchos kilómetros y me daba cierto respeto. Estar en el Barça es estar en lo más alto. Y me daba miedo su reacción el día que tuviera que irse. Porque llegará un momento en el que le dirán que se ha terminado y me da miedo su reacción. Yo sé que cada 30 de junio me dirán si continúo o no. Si continúo, bien. Y si no, pues mala suerte, no se termina todo aquí. El fútbol continúa. Para cualquier ejercicio. Si no con una, no pueden ni caminar. Volvemos a la clase. De pronto, Xavi y Andrés se inventan un ejercicio en forma de juego. Va, vamos a hacer un ejercicio. Venga, 3 aquí y 3 con Andrés. Solo 2 pelotas. 3 niños intentarán quitarle el balón al profesor. Es una forma más divertida de enseñar que el buen juego pasa por la posesión de la pelota. Venga, a ver quién nos roba la pelota. Va, 3 hacia aquí. Venga. 3 aquí. Va, aquí. Dejamos la pelota, Venga. ¿Qué pasa aquí, ¿Ahora qué, ¡Epa! De 3, hemos dicho de 3. Hombre, pero más bueno. Mira, lo que entrenábamos. A un lado y a otro. Si vienes por aquí, ¿no? Sí. He entrenado más que allá arriba. En una encuesta realizada a entrenadores de la Liga Española, Xavi ha sido elegido como el jugador más valioso del campeonato. Ha explotado. Digo explotar porque lleva muchos años aquí, pero se le ha reconocido mucho más desde la temporada pasada. Se ha liberado. Se ha liberado de la presión tan solo con adelantar 10 metros su posición. Hago lo mismo, pero 20 metros más adelante. Antes lo hacía atrás y claro, el pase iba al extremo y no tenía trascendencia. Ahora hago la media vuelta, el pase va a Eto'o y es gol. Ahora me puedo mover más. Van Gaal siempre decía que guardase la posición. No podía subir al ataque. Andrés Iniesta ha jugado casi todos los partidos. Ha tenido muchas ocasiones de gol, pero los palos han sido su peor enemigo.
Debería haber un Iniesta cada año. Diego de joven, se adapta bien, quiere a este club como el que más, y su sueño es jugar en el Barça. Se olvida de todo lo demás. Andrés, ¿cómo pudiste llegar a la Masía? A mí me ficharon de un torneo que jugamos en Madrid. Yo jugaba con el Albacete y me ficharon ahí. ¿Cuántos Sí. años tenías cuando te han fichado? Con 12. Ahora tengo 20. Joder, eres muy grande. Sí. Yo soy de pueblo, por así decirlo, y bueno, estábamos siempre juntos, mi familia. Era un pueblo pequeño y decirte que te tienes que ir a Barcelona es como si se acabase el mundo, ¿no? ¿Queréis ir a Masía o qué? Es una residencia un poco especial. Compartes muchas cosas con compañeros que he llegado a considerar como hermanos míos. Con 14 o 15 años todavía eres un niño y aquí tienes que ser vivo y listo y espabilarte, porque aquí estás solo, no están tus padres. He aprendido muchas cosas en Barcelona, pero sobre todo te enseñan a ser persona, te enseñan a crecer también en la Masía. Ya se hacía notar por lo que es Puyol, ¿no? Por eso, ¿no? Por su carácter y por todo, pues a mí también me gustaba siempre estar al lado de él porque de alguna manera te sentías más protegido. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer el pase en profundidad. ¿Y el pase cómo se ha de hacer el pase? Al hueco. ¿Cómo hemos quedado que se hace el pase? Al hueco y al pie. Al hueco, Y levantando la cabeza. antes de dar el pase, levantar la cabeza para ver el desmarque del compañero. ¿De acuerdo? El pase tiene que hacerse con sensibilidad, con precisión. ¿De acuerdo? Nos manda al extremo, se va, y en ese momento se lo pasamos a los pies, para que no se detenga. Que no quede ni muy largo ni muy corto. Soy un pasador. Tengo a Ronaldinho. Tengo un poquito más adelante a Deco. Está Juli, que me va de perlas, porque es un tipo que siempre va en profundidad. Y tengo a To, que se mueve de maravilla. Esto para mí es fantástico. Y claro, así rindo más, porque tengo más opciones de pase al hueco. Y puedo elegir. Como soy un pasador, ahora disfruto jugando al fútbol. A ver, hay 3 formas de pasar el balón. ¿De acuerdo? Con el interior. Esta es la más fácil, y en la que hay más superficie de contacto. Con el exterior, con un poco de rosca. Si el pase lo quieres hacer hacia la derecha, siempre te servirá de recurso. Y lo que decíamos de Ronaldinho en el campo del Chelsea. Él lo hizo para chutar a puerta, pero también lo podemos hacer para pasar el balón. Pero siempre es más fácil hacerlo con el interior. Andrés, ¿sí? Venga, ya ver Andrés, pam. Y el defensa en este momento... Sí, Sí, tú mandas, ¿eh? Muy bien, perfecto. Muy bien este pase. Al pie, importante. Muy bien. Muy bien este pase. Venga, Venga. Los que van chutando van viniendo aquí, ¿eh? Va, a ver este pase, Venga. Venga. Epa, un poquito corto, ¿eh? Bien, venga. Va, ella et mana, ¿eh? Manda él, ¿eh? Ara. Molt bé. Muy bien. Perfecte, vamos, ¡ey! Bueno, el ejercicio es muy fácil, ¿vale? Cada uno con un balón. Después del pase, los profesores proponen un ejercicio concurso que requiere muchísima atención. Al company. Los niños se colocan en un cuadrado de césped. Cada niño tiene que intentar quitarle la pelota al compañero sin perder la suya. Si la pierdes, estás eliminado. Ya tenemos uno, venga. Hay que estar atento. Vinga, va. Vamos. Aviam el cap. A ver la cabeza bien alta.
Va, intentemos forzar. Intentemos forzar al compañero. Va, l'Andrés Va, Andrés también juega. Andrés también se coloca ahora, va. Pau, estás eliminado. Qui està eliminat? ¿Quién está eliminado? Pau, sortit la pilota? ¿se te ha ido el balón? Doncs fora, Pues va, fuera, venga, fuera. Venga, ahora sí. Venga, ahora sí. Ahora ya quedan menos. Sí, sí. Fuera. ¿Qué? ¡Ay! Epa, fuera, fuera. Venga, Venga, que ganará Andrés. Apuesto por Andrés yo. Déjalo, Andy, déjalo para los... ¡Hala! Muy bien. Olga gana el concurso. Pero todavía falta por saber quién saldrá ganador del duelo entre los dos profesores. Aquí, listo. ¿Hay tiempo o no? Va l'empat o no? Epa! Bueno, va, ho deixem en empat, no? Empate. La clase avui? ¿Habéis tenido clase hoy? Hoy no, ¿verdad? Hoy sí, pero él ha perdido pero yo no. Por la tarde. Yo he perdido 4 euros porque iba a ir a una excursión y cuando me llamaron Anda. vine. Vamos. Yo soy por esto. Que te lo pensaste, ¿no? Mejor Dijiste, va. esto. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué preferís, estudiar o jugar al fútbol? La mayoría no llegarán en este club. Hay muchos que no llegarán a primera división. La responsabilidad que tenemos es tremenda. Tenemos que preparar a los futbolistas para que no lo sean. Pues se tienen que hacer las dos cosas, ¿eh? Se han de compaginar. Los estudios a esta edad son lo más importante. Mi profesora es mejor estudiar que fútbol, porque como dejas fútbol, Claro. pues tienes que estudiar. Hombre, y no sabes si te puedes dedicar al fútbol nunca. Es verdad. Hay que estudiar siempre a esta edad. Si no te El fútbol cogen, es secundario y luego ya, puede ser si otra. te puedes dedicar, pues suerte que tienes. Y si no, siempre hay que tener una salida, que son los estudios. Cada trimestre nos pedían las notas. Y ostras, por eso tenías que sacar buenas calificaciones. No podías quedar en ridículo delante de los compañeros. Venga, ya vale. Venga, lo que hemos trabajado. Levantamos la cabeza. Bájala, bájala. Ahí, pase, pase. Muy bien, Uy. Molt bé. muy bien. Va, dos toques. Va, dos toques, si podemos dos toques. Mira aquí sol. Mira aquí solo. Molt bé, teva. Muy bien, tuya. Toma. Va, ja busco Venga, ahora buscamos a un compañero. Eso es. Vinga, va. Venga, va. Aquí darrere, mira. Aquí atrás, mira, mira, mira. ¡Sí! ¡Oh! ¡Gol! Venga, final. Bien, final.